Bueno, esta mañana estamos aquí celebrando Pascua. Que siempre estamos aquí los domingos en los cultos, celebrando nuestro Señor, celebrando Cristo Jesús. Pero tampoco hoy es como cualquier otro domingo, porque Jesús vive. Amén. La semana pasada yo con mi familia, nosotros faltamos porque me invitaron a predicar en Redding. Y fue una tarde muy linda, la pasamos bien con esa gente. Y bueno, le doy gracias al pastor y Marisol a acompañarnos. Pero les cuento todo eso porque me siento bien acá. Qué bueno es estar en casa otra vez. Estar en la iglesia, nuestra iglesia. Y bueno, bienvenidos a los visitantes. Y bueno, esperamos que vuelvan pronto. Bueno, Pascua. Ahora me hace falta las notas, pensando. Ustedes, bueno, todos hemos estudiado la Biblia, hemos escuchado historias, pero lo escuchamos en fragmentos, en segmentos, y muchas veces no sabemos cómo eso va en orden. Entonces, esta mañana voy a poner todo en orden, hacer un resumen, voy a intentar hacer un resumen rápido. Bueno, rápido como 40 minutos. Tengo que estar en la casa de mi papá a las 3, así que no se preocupen. Entonces, va a estar en la línea cronológica. Y eso se trata de la mejor historia de amor jamás contada. Jamás contada. Y se trata de la Biblia. Se trata de la Biblia de Génesis a Apocalipsis. De principio hasta el fin. Y la culminación de nuestras vidas, de la historia, de ese amor, es Cristo. No solamente su muerte, pero su resurrección. Entonces lo que vamos a ver ciclos. Dios revela su plan perfecto, su plan divino. El hombre como que lo rechaza. Desobedece el Señor. Y al final Dios siempre consigue una manera de cumplir su plan, aunque el hombre, nosotros estamos desobedientes. Amén. Bueno, vamos a orar, Señor, que me ayuden, que nos ayude a estudiar su palabra y escuchar su voz. Oremos. Padre, Señor, te damos la gracia por estar aquí esta mañana. Te damos la gracia, la gloria y la honra a usted, Señor, a ti, por mantenernos en tu presencia, de conocerte, de adorarte, y estar juntos como iglesia. Te pido, Padre, que me ayuda a predicar tu mensaje y que me escuchan tu voz, el mensaje que tienes preparado para tu gente, Señor. Te pido que me dé fluidez, mente enfocado y también corazones y personas muy atentas. Todo esto, Señor, es para tu gloria y te pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, sacan sus Biblias, vamos a comenzar en Génesis capítulo 1. Y mientras están buscando Génesis, yo voy a comenzar en Juan 1:1. Y dice más o menos algo así. En el principio existía la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él que es la palabra estaba con Dios en el principio. Y a través de Él hizo todo. En Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía, no tenía forma. Entonces vemos que el Espíritu Santo estaba por encima de la superficie de las aguas.
Y ahí vemos la Trinidad, nuestro Dios trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos trabajando juntos. Ellos tenían su comunión. Nuestro Dios es un Dios de amor, porque nuestro Dios es un Dios de 3 personas. El único Dios eterno existiendo en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un amor entre ellos. Por eso nuestro Dios es el único Dios que es un Dios de amor. Porque para tener amor necesitan relaciones, necesitan 2 personas. Uno para dar el amor y uno para recibirlo. Y vemos nuestro Dios así, la Trinidad. ¿Y quién es el protagonista de la historia? Dios. Dios está creando las cosas. Y los primeros 5 días, Dios pasa por, los 3 días, Dios pasa 3 ciclos 3 días creando los dominios. Y vuelve a llenar los dominios. Y los primeros 5 días, al final del día, Dios declara que todo está bueno. Todo está bueno. Y en el 6º día, Dios hace el hombre y la mujer, masculino y femenino. Y al final del día, Dios declara ¿qué? Que todo es muy bueno. Muy bueno, porque la creación de ese día, hombre y mujer, fue la mejor creación que Dios hizo, porque nosotros tenemos la imagen de Dios, la imagen de Dios. ¿Y cómo le manda al hombre? Ser fructíferos y multiplíquense. Y ser mayordomos de toda la creación. Cuidar todo esto. Entonces, pasamos al capítulo 2 en Génesis. Vemos el jardín y vemos el hombre, y el hombre está solo. ¿Está bueno que el hombre está solo? Bueno, hoy en día, a veces sí. Nosotros necesitamos nuestro tiempo, pero amén. Pero no siempre. Y Dios, nuestro Dios relacional, quiere lo que el Dios trinitario tenía. Amistad, un amor, alguien con quien compartir la vida. Y con una costilla del hombre hizo la mujer. Y se cuenta ahí en Génesis 2 cómo Dios hizo hombre y mujer. En 3 están en el jardín, todo está perfecto, un ambiente puro que tenía de todo. ¿Y qué pasa? ¿Aparece quién? ¿O cuál animal? Serpiente. Y desafía a las palabras de Dios. ¿Y qué le dijo a Eva? ¿Por qué no se puede comer esa fruta de ese árbol? ¿Cómo se llama el árbol? El árbol de la vida, pero el otro árbol de conocimiento y no me acuerdo, así que ayúdeme. Y Eva recibió la fruta y la comió. Y Adán estaba ahí muy pasivo, él estaba ahí, no cuidaba a la mujer. Entonces, podemos echar la culpa a los dos. Abrieron los ojos y ellos se escondieron porque en ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos. En su desnudez tenía vergüenza y se escondieron de Dios. Y Dios llegó y lo llamó: Adán, ¿dónde estás? Y nosotros hacemos eso también con los niños. Yo le digo: Benjamín, ¿dónde andas? Y yo sé muy bien dónde está él, pero yo lo llamo para que él se da cuenta en qué está metido, porque normalmente cuando le pregunto eso es porque está metiéndose en problemas por la casa. Y Dios hace lo mismo. Y ahí vemos el principio, que donde hay pecado, hay muerte. Hay separación de Dios, el Dios de la vida, que da vida, el sustentador de todo, no solamente el creador. Donde hay pecado, hay muerte. ¿Y qué hace Dios? Él cubrió su pecado, cubrió su desnudez. ¿Y dónde sacó los cueros? Un animal. Le doy la gracia a Dios a Marvin porque hemos hablado de eso en el estudio bíblico por la mañana. Entonces vamos a repasar un poquito, pero voy a poner todo aquí en orden. Dios por primera vez cubre el pecado, el error del hombre. Pasamos al capítulo 4. Adán y Eva tenían 2
hijos. ¿Cómo se llaman? Ajá, bien. Y Caín, ¿qué le hizo a su hermano? Lo mató. ¿Eso era bueno o mal? Bueno, entonces, donde hay pecado, hay muerte. Y Dios lo echa de su presencia. Y Caín le dijo a Dios, eso es demasiado para mí. Yo no puedo aguantar ese castigo. Y Dios, con la gracia de Dios, protegió a Caín. Y Dios, cuando le dijo en el capítulo 2 de no tocar la fruta, ¿cuál era la razón? Porque iba a haber ¿qué? Muerte. No murieron enseguida, pero sí había muerte. Y eso es lo que vemos en el capítulo 5. Porque vemos una genealogía que fulanito vivió por X años y murió. Y el otro por X años y murió. Y lo que ahí vemos, una lista de personas que vivieron y murieron. Y al principio eso no fue el plan de Dios. Pero murieron como consecuencia de sus pecados. Llegamos al capítulo 6 a 9. ¿Y quién es el protagonista de esos capítulos? Que tienen un barco. Noé. Y Dios estaba tan enojado con el mundo, con el hombre, que quería destruir todo, con la lluvia, con inundación. Pero en su misericordia consiguió a Noé, que era un hombre noble, de fe, y salvó a Noé y su familia en el barco. Pero cuando bajaron del barco, el pecado existía. ¿Y por qué existía? Si casi todo fue muerto, menos Noé y su familia. Porque el pecado vive ¿dónde? En el corazón. Mi corazón y tus corazones. Lleguemos al capítulo 11. ¿Y qué pasa? Los hombres están construyendo ¿qué? Una torre. ¿Para quién? Para ellos mismos. Para glorificar sus nombres. Eso fue egoísmo. Entonces Dios cambiaron sus idiomas para que no pudieran trabajar juntos. Y Dios sigue siendo decepcionado. Pero en su gracia, decidió llamar un hombre, capítulo 12. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Cómo se llama? Abraham. Abraham. Y lo llama. ¿Y por qué lo llamó? Porque era un hombre muy guapo, chistoso. Porque por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios nada más. Y lo llama y le dice, te voy a bendecir. Te voy a bendecir, te voy a dar una tierra, personas, descendientes y también bendiciones. Las personas que te bendicen, voy a bendecir a ellos también. Y a través de ti, Abraham, te voy a bendecir el mundo. Que ya en el plan de Dios fue Cristo, un descendiente de Abraham. Y hacen un pacto con Abraham. Y Abraham se convierte en Abraham. Le cambió su nombre, le dio vida nueva, nombre nuevo, identidad nueva. Y Dios le hace un pacto con Abraham, un pacto incondicional, que Abraham no tuvo que hacer nada para que Dios cumpliera ese pacto. Un pacto incondicional como que si yo voy a decir a mis hijos que vamos a almorzar en un restaurante en la tarde. Punto, ya, vamos. Pero un pacto condicional es que si ustedes se portan bien, que yo hago muchos pactos condicionales con ellos, si ustedes se portan bien, que vamos a comer en un restaurante. Entonces, ese pacto fue incondicional por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y Abraham tenía pero la fe de Abraham era perfecta. No. Pero ¿qué dice Romanos 3? O Gálatas, o Hebreos, que fue un hombre de mucha fe. Pero no fue una fe perfecta. Romanos 3 dice que Abraham tenía tanta fe que la fe de Abraham lo hizo justo.
La fe nada más. Pero cuando Dios le dio la bendición que iba a bendecir a Abraham y sus descendientes, y cuando Abraham no tenía ni siquiera un hijo, ¿qué hizo? Se acostó con la sierva, Agar. No tenía fe en Dios, en cumplir sus promesas. Bueno, el hijo de Abraham, ¿cómo se llamaba? Isaac. Y el hijo de él, Jacob. También Israel. Y Israel era un buen tipo. Empezó mal, pero terminó más o menos bien. Era que un mentiroso, engañador. También Dios le dio una identidad y un nombre nuevo. Jacob se llamó Israel. Israel tuvo ¿cuántos hijos? 12. Los 12 tribus de Israel. Y como Caín y Abel, había celos entre ellos porque Israel tenía un hijo favorito. ¿Cómo se llamaba ese hijo? José. Y lo vendieron a esclavitud en Egipto. Y se fue para Egipto. ¿Y qué pasó? Por la gracia de Dios, por la promesa de Dios en la familia de Abraham, de Isaac, y los nietos y los bisnietos, había esa bendición. Y José llegó a ser la mano derecha de Faraón en Egipto, donde había abundancia. Y le dio el don de interpretar sueños. Y a través de José pudo sacar su familia donde estaban viviendo porque había sequía, había escasez. Y se mudaron para vivir con José. Y por eso Dios los salvó. Dios estaba obrando, cumpliendo sus promesas en ese entonces. Pasaron 400 años en Egipto. ¿Y qué pasó? Los faraones se olvidaron de quién era José. Y todo lo bueno que hizo José para Egipto. Y termina los israelitas en esclavitud. Todos. Y los 12 tribus que se mudaron a Egipto con José en ese entonces, crecieron a ser una comunidad muy grande. Los historiadores dicen como 2 millones de personas. Y los egipcios tenían temor de ellos porque eran muy grandes, aunque eran esclavos. Entonces Dios recuerda de su promesa y levanta un líder, pero un líder que no quiere ser líder. Porque Dios aparece después que mató a alguien. ¿Cómo se llama ese líder? Moisés, por el milagro de Dios, recibió la mejor educación en ese entonces, en el palacio de Faraón. Lo criaron allá, pero entonces se fue, una historia larga, y está en el desierto. ¿Y qué consigue él? Una zarza ardiente. Pero no se consumía esa zarza. Y estaba Dios ahí, llamándolo. Y Dios reveló su nombre a Moisés. Y le dice, eres la persona, eres el líder que voy a usar para sacar los hebreos de Egipto. Y Moisés aceptó esa tarea. No lo quería hacer. ¿Por qué? Sí, no hablaba bien. Yo no sé exactamente cuál fue el problema, pero no hablaba bien. Y le pidió, tenía una petición a Dios y en su gracia Dios lo hizo. ¿Qué quería Moisés? Que su hermano Aarón le acompañara. Y eso fue tremendo error que vamos a ver con el versero más adelante. Y por unas plagas entonces, Dios trabajó a través de Moisés y Aarón y acercan a Faraón y le dicen, dejen los hebreos, nosotros ya nos vamos al desierto a adorar a nuestro Dios. ¿Y qué dijo Faraón? No. Y habían plagas. ¿Cuántas plagas? Muchas, no sé. 10. Y la última plaga fue la Pascua.
que Dios hizo un juicio contra los egipcios, que en ese entonces era la nación más poderosa en ese entonces. Un juicio contra los egipcios y contra sus dioses. Contra sus dioses también, porque cada plaga, las ranas, las moscas, todo tenía que ver con los dioses de los egipcios. Y por último, Dios iba a matar los primogénitos, los hijos mayores de cada familia. Pero se salvaron los israelitas. ¿Cómo? Exactamente, cada familia usó un cordero, mató al cordero y con la sangre de cordero pasaron la sangre por los marcos de la entrada de cada casa. Y cuando Dios mató a los primogénitos, pasaron por encima de esas casas de los hebreos. Se salvaron. Allí se ve que Dios en Génesis nos dice que en la vida, en la sangre es la vida. Y hay sacrificio. Ese animalito fue sacrificado para cubrir los pecados de los hebreos, que no tuvieron que pasar juicio de Dios. Y Moisés agarró los hebreos y se fueron al desierto por milagro. Pasaron por el Mar Rojo, terminaron estando en el desierto y los hebreos estaban sudando, caliente. Después de ver tantos milagros, ya estaban libres. ¿Qué decían ellos? ¿Qué hicieron? Se quejaron mucho. Vamos a volver, yo no confío en este Moisés, está loco. Vamos de regreso, mejor vivir en esclavitud. Tenían hambre, tenían sed. ¿Y cómo proveó? A pesar de las quejas, ¿qué hizo Dios? Proveó maná y cordonices. Ayúdame con eso. Cordonices, carne, proteína. Y también salió agua de una roca. Entonces Dios tenía su pueblo y allá iban para entrar a la tierra prometida. Pero esa gente no tenía ley, esa gente no tenía constitución para vivir en esa tierra. Y Dios llama en el monte, ¿cuál monte? Sinaí, para reunir con Abraham y le da los 10 mandamientos. Moisés, ¿qué dije yo? Abraham, gracias. A veces la boca va y el cerebro se quedó atrás. Ya me perdí. ¿Y qué pasa cuando Moisés bajó? ¿Qué estaba haciendo Aarón? ¿Estaba haciendo qué? Un becerro de oro para adorar esa creación de ellos. Y acaban de ver los milagros de Dios, el poder de Dios en sus vidas. Pero cambiaron ese milagro, ese Dios, ese líder de Dios, por un ídolo. ¿Y cuántas veces nosotros lo hacemos también? Y ahí vemos con esa ley, que eso fue la ley mosaica o levítica, era una ley, un pacto de Dios con su pueblo, pero una ley condicional. Si se portan bien, si siguen las normas, si se cuiden, si hay justicia, si se purifican para relacionarse conmigo, les voy a bendecir. Pero si no, les voy a maldecir. Y pasaron, ¿cuántos años los hebreos en el desierto? 40. Ok, porque como que rechazaron a Dios. Y se murió la primera generación de hebreos por su infidelidad a Dios. ¿Y qué hace Dios? Entonces levanta 12 espías y solamente 2. ¿Y para dónde fueron los espías? A la tierra prometida. A ver qué tal. ¿Y era buena o mala la tierra? De leche y miel, ¿cierto? Pero 10 de los 12 decían, sí, la tierra es buena. Pero la gente que vive ahí es muy fuerte. No podemos conquistar esa tierra.
Entonces, ¿qué hacemos? Dios, con su juicio, esa generación murió. Pero los dos espías que decían, sí, la tierra es buena y sí, la gente es fuerte, pero nuestro Dios es más fuerte todavía. Esos dos hombres fueron los líderes que entraron a la tierra con los hebreos, que era Josué y Caleb. Y entraron a la tierra prometida, conquistaron la tierra y vivieron ahí. Pero antes que ellos entraron a la tierra, Moisés, antes que se murió, leyó toda la ley levítica a los hebreos. Porque la primera generación que estaba, cuando Abraham hizo el pacto hace 40 años, ya se murieron. Y la nueva generación no había escuchado ese pacto, así en comunidad. Y ellos también confirmaron ese pacto. Sí, Dios, te vamos a seguir, te vamos a adorar. Y es muy importante leer bien Deuteronomio 28 por las bendiciones. Y después en 29 las maldiciones. Entran a la tierra y están en la tierra. Y también en la ley levítica vemos que hay un sistema de sacrificios. Y que Dios revela que Él acepta o Él deja que los israelitas pueden cubrir su pecado con un sacrificio de un animal. Un sacrificio sustitutivo. He estado practicando esa palabra toda la semana. Un sacrificio sustitutivo. Que ese animal pudo morir en vez de ellos. Y un día al año, se llama el día de la expiación. Cada familia tuvo que sacrificar un animal para sus pecados en el pasado, para cubrir los pecados. Pero Dios sabía que eso no era suficiente. Él dejaba que ellos practicaran eso, porque Dios sabía que iba algún día a ofrecer algo mejor, algo eterno, que iba a cubrir todo, una vez por siempre. Amén. Entonces están en la tierra. ¿Y qué pasa? Están en la tierra, están en el tiempo de los jueces. Y nosotros estuvimos estudiando el libro de ¿quién? De Ruth. Eso pasa durante el tiempo de los jueces. Y después Samuel y los reyes y crónicas. Y durante todo ese tiempo, la gente, los israelitas, no estaban fieles, no eran fieles a Dios. ¿Qué pidieron a Dios? ¿Qué querían ellos? Que tenían los vecinos. Un rey. Pero ellos ya tenían rey. ¿Quién era el rey de los israelitas? Dios mismo. Y rechazaron a Dios y querían un rey. ¿Y quién era el rey que ellos eligieron? Saúl. Y ese tipo era bueno y malo, o malo. Como que comenzó bien, pero terminó mal. Más o menos. Pero ¿quién era el rey que escogió Dios después de Saúl? David. ¿Y qué tenía David? Un corazón. Un buen corazón. También tenía defectos como Saúl. Pero la gran diferencia entre Saúl y David es que David reconoció sus pecados, reconoció sus errores, arrepintió de sus faltas. ¿Y quién era? Bathsheba, Batsebé, está bien dicho, Batsebé. En inglés es Bathsheba. Yo creo que todo el mundo conoce esa historia. Y David mata a Urías, no sé cómo es el esposo, que era un hombre, un guerrero fiel a David. Y David le traicionó. Y el juicio murió el niño que nació de Batsebé después. Pero, ¿quién era el rey que siguió David? Por la gracia de Dios.
el rey después de David? Salomón. Gracias. Salomón. No sé si están haciendo como prueba conmigo. Salomón. Pero David no era un hombre perfecto, pero tenía suficiente que Dios como que aceptó. Dios como, era como que el rey prototipo de Israel. Escribió canciones, salmos. Era un hombre no solamente guerrero, pero también artista, músico. Y gracias que tenemos sus canciones en salmos en la Biblia. Y Dios también hace un pacto con David. Y es un pacto condicional o incondicional. ¿Condicional o incondicional? ¿Quién dice incondicional? Incondicional o condicional. Fue incondicional. Que sea lo que sea, te voy a bendecir. Que te voy a bendecir. En 2 de Samuel, capítulo 7, es lo que Dios le dijo a David. A través de tus descendientes va a haber un Mesías y que va a durar una eternidad en tu trono. En tu trono. Después viene Salomón. ¿Salomón era bueno o malo? Salomón, y no estoy hablando de usted, pero comenzó bien y terminó mal. Malísimo, dice Salomón. Bueno, ¿qué hizo Salomón que le llevó a la destrucción? Porque en la ley levítica Dios le dice a los israelitas que no se casen con mujeres extranjeras. Yo estoy casado con una mujer extranjera. Gracias a Dios que estamos en nuevo pacto. Pero en ese entonces, ¿por qué Dios dijo eso? Lo dijo porque sus esposas te van a volver tu corazón a sus dioses. A sus dioses. Y Salomón lo hizo como un pacto político porque se casó con una hija de Faraón de ese entonces para tener paz, un convenio. Y tenía ¿cuántas? Eso es una locura. ¿Cuántas esposas? 700, dice la Biblia. ¿Y cuántas concubinas? 300. En total son 1000. Por eso terminó mal. No es secreto. No vamos a hablar de eso porque yo creo que mi suegra está ahí y está despierta todavía. Bueno, ¿y cuál fue el juicio de Salomón? El juicio de la infidelidad de Salomón. Dios le dijo que te voy a quitar el reino, porque David, su papá, unió el reino, el norte y el sur, por primera vez en la historia. Pero con la gracia de Dios, Dios le dijo, pero eso, Salomón, no va a pasar mientras tú estás vivo. Y el hijo de Salomón se llamaba Rehoboam, ¿ok? Y eso era un tipo muy malo, no era para nada sabio, rechazó a Dios por completo. Se dividió el reino en el norte de Israel, se llamaba la tierra del norte, y el sur, Judá. Y después lo que siguió era una línea de 20 reyes malos, completamente malos. Y en el año 722 los asirianos, como juicio de Dios, conquistó y destruyó su tierra. Pero en el sur, por la gracia de Dios, porque ahí está Jerusalén, Dios estaba bendeciendo por el pacto de Abraham y por el pacto de David esa tierra. Y habían 20 reyes también. Y los historiadores dicen que más o menos como 8 eran buenos. Entre ellos el rey Ezequías, que se puede leer de él en, yo creo que, varios libros.
pero se ve su oración cuando los asirianos lo están atacando, como en el año 700 antes de Cristo, y ruega a Dios que le salva, que le ayude, porque la armada estaba ahí tocando la puerta de Jerusalén para conquistarlo. Y todo eso está escrito en la historia fuera de la Biblia. Eso está en las tablas de barro, que nosotros sabemos eso, que eso es verdad que pasó, que nuestra vida, nuestra Biblia es verdadera. Amén. Entonces, eso fue durante el tiempo de Isaías, y Isaías profetizaba que venía un Mesías, un líder que iba a salvar la nación de Judá, de los israelitas. Y también lo profetizaba el profeta Jeremías. El profeta lloró, porque lloró por su gente. Yo no sé si ustedes lloran por sus países, lo que están pasando, la violencia, la corrupción. Eso es lo que le pasaba a Jeremías. Lloraba porque la gente no quería seguir la ley de Dios. No había justicia. Entonces, Jeremías decía que va a haber un nuevo pacto que Dios va a escribir la ley en la mente del hombre. Y también darle un corazón, ponerle la ley en el corazón del hombre. Y después, pero no siguieron a Dios. ¿Y quién llegó para tumbar a Jerusalén? Los babilonios. Y llevaron los líderes. Y ya por fin, en el año 585, llegó los babilonios para tumbarlos, para conquistarlos. Y llevaron a los líderes, los más ricos, entre ellos Daniel, que vivía en exilio en Babilonia y que ayudaba al rey, ayúdame con ese, Nabucodonosor, y también el rey de Persia, Ciro y Darío, gracias. Y a través de ellos, a través del rey Ciro, el rey de Persia, Dios recordó de sus pactos con Abraham, con David, para rescatar la gente que fueron exiliados, que fueron expulsados. Y Daniel recuperó las escrituras y la profecía de Jeremías, que iban a durar 70 años afuera. Y decía Ezequiel, que era el profeta en ese entonces en Babilonia, lo mismo que decía Jeremías, que Dios va a cambiar tu corazón de piedra. ¿Para qué? Un corazón de carne, un corazón sensible. Amén. Y regresan a su tierra con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, y comenzaron a reconstruir el templo y ponerle el sistema de sacrificio de nuevo para poder limpiarse de los pecados. Y algo agradable para Dios. Pero terminaron también mal. Después de unas generaciones en Israel, los profetas Oseas y Zacarías, y el final de Antiguo Testamento, Malaquías, decían que Dios no quería su sacrificio, sino justicia, misericordia, y ellos no lo hicieron. Y Malaquías decía que lo que quiero, o no me gusta, no me agrada sus sacrificios impuros. Me están robando, porque no me están dando lo mejor de lo mejor de ustedes. Pero Dios entonces iba a dar lo mejor de lo mejor. Pasaron 400 años y ese periodo se llama el periodo entre testamentos. Y en Lucas 1 vemos que un ángel aparece a Zacarías, un sacerdote fiel, con su esposa Elizabeth.
Y le dice que aunque ustedes no tienen hijos ahora, tu esposa va a concebir. Y va a ser un hombre grande. Y va a ser profeta con el espíritu de Elías. Porque viene el Mesías. El Mesías. Y también el ángel Gabriel aparece a María. Y le dice que Dios tiene misericordia con ella. Y que aunque ella era virgen, que ella a concebir también y que el mundo estará a salvo a través de su niño. Aleluya. En el primer capítulo de Mateo hay la genealogía también de Jesús. ¿Y comienza con quién? Con Abraham. Porque había pacto con Abraham incondicional, sin condiciones. Y en el medio de esa lista de personas vemos quién? A David. Porque había pacto de Dios con David también, sin condiciones. Dios cumplió sus promesas. Entonces vemos Dios creciendo y comienza su ministerio. Y Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y cuando Jesús se levanta del agua, ¿qué pasa? Desciende el Espíritu Santo como una paloma. Y abrió el cielo y una voz decía: este es mi Hijo, a quien amo. Con Él estoy complacido, muy complacido. Y vemos la historia de Dios, que vivió una vida perfecta, sanando los enfermos, a los cojos. Él tenía empatía, tenía corazón para los pobres, para los niños, para las mujeres. Todos los que quedaron fuera de esa sociedad, que no tenía respeto, dignidad, Jesús le dio tiempo. Hizo muchos milagros. Y tenía muchos discípulos, pero entre ellos 12 de su grupo principal. En el aposento alto estaba Jesús ahí. Y tenía pan en su mano y lo partió. Y repartió los trozos a sus discípulos. Ten, coma, eso es mi cuerpo. Y también agarró un vaso de vino. Eso representa mi sangre derramada para salvar los pecados del mundo. Y después salieron con los discípulos en el jardín de Getsemaní. Y vemos también ese ciclo que dije, el plan de Dios, que el hombre que no quería seguir el plan, Dios le decía que no se duerman, acompáñame. Se fue a orar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se quedaron dormidos. Volvió, salió otra vez, lo hizo 3 veces, se quedaron dormidos 3 veces. Y al fin llegaron los soldados, porque uno de ellos, de los discípulos, lo traicionó. Lo arrastraron, lo llevaron a Caifás. Aparecieron unos testigos falsos, hicieron mentiras sobre Jesús. Lo declararon culpable por cosas que no hizo, porque siempre era inocente. Un hombre puro, inocente. Lo llevaron a Pilato. Ya sabemos bien la historia. Conocemos bien esa historia. Lo bofetaron, lo escupieron, lo golpearon, le quitaron la ropa, le dieron
una corona de espinas. Se burlaron de él. Lo golpearon tanto que su cuerpo fue destruido. Y cuando estaba ya en la cruz, lo pusieron entre dos ladrones. Y Jesús, el sacrificio puro, inocente, seguía predicando. Hermano, nos vemos ahora mismo en el paraíso, le dijo a uno. Y también estaba orando a su padre: perdónalo, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Jesús sufriendo, pasando todo ese dolor. Y no había, la Biblia nos dice que había un solo discípulo, porque todos se fueron. Y estaba su mamá, estaba humillado. Estaba ahí como 6 horas. Estaba oscura. Tembló la tierra. Y al fin los soldados romanos declararon: este Señor sí es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, con la sangre, igual que pasó en Egipto. Yo traje unos clavos para ustedes. Yo no sé cómo eran los clavos, pero se pueden llevar clavos como recuerdo. Esos son los clavos que sobraron. Los clavos que sobraron son tus clavos. Es mi clavo. Pero no hace falta. No hace falta. Entonces llévalo a su casa a recordar que eso es mi clavo, que no hacía falta, porque Dios es sacrificio perfecto. Una vez por siempre murió. 100% hombre para cumplir la ley. Como hombre, como cualquier hombre no podía hacer, cumplir esa ley. Pero también 100% Dios, para satisfacer la ira de un Dios justo, un Dios eterno, un sacrificio eterno, una vez por siempre. Pero la historia no termina allá, porque después que 3 días Cristo resucitó, apareció a las mujeres, apareció a los discípulos y después apareció a 500 más. Y en Mateo 28 nos dice, que nos cuenta que vayan, prediquen, comparten la buena nueva a todo el mundo y bautiza los que quieren seguirme a mí en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el primer capítulo de Hechos, después que asciende, dice a sus discípulos: regresen a Jerusalén, porque la persona que yo les contaba en el aposento alto, el Espíritu Santo, el regalo que voy a dejar para ustedes, les va a acompañar, les va a ayudar, les va a guiar, empoderar, porque no les voy a abandonar. Jesús se fue, pero quedó, o llegó el Espíritu, y todavía el Espíritu está aquí. Y por eso vemos los discípulos, Juan, Pedro,
y otros como Felipe predicando de una manera tan fuerte. También vemos a Esteban, que murió por esa verdad, los milagros que vivió, que vio. También la persona que más perseguía a los cristianos, el fariseo, Saulo, que Dios también le dio otra identidad, le dio un nombre, Pablo, que era misionero a los gentiles, que llevó esa buena noticia al mundo romano, que era ese entonces el centro del mundo. Y la historia nos dice que Pablo le cortaron la cabeza y Pedro también fue crucificado al revés. De lo que entendemos que todos los discípulos murieron pasaron una muerte muy dolorosa. Uno menos Juan, que fue exiliado a una isla en Grecia y escribe el libro de Apocalipsis. Y él habla del nuevo pacto. Él habla del fruto del nuevo pacto. Él habla de lo que hablaba Dios a Jesús en el aposento alto. Lo que profetizaba Ezequiel de darnos corazón nuevo, de darnos la ley en la mente y en el corazón, que es Espíritu Santo. Un pacto nuevo que Jesús va a volver por su iglesia. Ha cumplido promesas, siempre ha bendecido al hombre a pesar de la rebelión del hombre que viene por nosotros. Y lo que vemos al final de los capítulos finales de Apocalipsis es Jesús vuelve y tiene una cena, una celebración con nosotros, y después destruye los poderes del mundo y agarra a Satanás y lo mete en el abismo, y él va a ser nuestro rey por 1000 años, y después va a vencer a Satanás una vez por siempre, y lo va a hacer su juicio a él y los que siguen a él, y castigarlo al lago de fuego y sufre. Y la Biblia termina como empieza. Los últimos 2 capítulos son iguales que los primeros 2 capítulos. El hombre vuelve a un jardín, un nuevo cielo, una tierra nueva. Dios está recreando todo, haciendo todo nuevo, nuestro Redentor. Vamos a vivir, a habitar un ambiente perfecto con Dios en armonía. Es solamente el sacrificio de Dios para nosotros, de Jesús, su muerte, su sangre. Porque donde hay pecado hay muerte, y en la sangre hay vida. En la sangre hay vida. Voy a leer un versículo de Efesios 2. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos
a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, al fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Vemos la historia de Dios, vemos su bondad, vemos su plan, el plan que el hombre rechazó. Pero Dios, de su obra y sacrificio, abrió un camino y le costó mucho, mucho. Y cuando ven el clavo, recuerden del costo de vivir. Y que somos libres de la ley de muerte y el pecado. Tenemos que romper ese ciclo de rebelión, de errores, de egoísmo, romperlo. Dios nos dio lo mejor de lo mejor para nosotros y tenemos que ofrecer nuestras vidas como un sacrificio viviente. Y voy a terminar con una bendición al final del libro de Hebreos. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Iglesia, esa es la mejor historia de amor jamás contada.